Bienvenidos jóvenes, bienvenidos a este tercer parcial de la materia de TLR2. Vamos a hacer un recorrido por los textos orales, los textos recreativos populares y los textos recreativos literarios. Además, el libro para leer durante este periodo es El curioso incidente del perro a medianoche, una novela que les voy a dejar adjunta para que no tengan problema en buscarla. Este periodo vamos a estar más en contacto, ya que todos los lunes verán un video como este, y los miércoles y los viernes tendremos videoconferencias en nuestro horario habitual de clase por medio de la plataforma Webex. A cada grupo le mandaré su invitación a través de esta plataforma de Edmodo para que puedan acceder a Webex. Recuerden que el puntaje de calificación no cambia. Los trabajos y las tareas son el 40%, el examen del periodo el otro 40% y la lectura el 20%. Cada semana les iré diciendo cuáles son las tareas y las fechas de entrega. Ya saben, cualquier duda a mi WhatsApp. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Espero que no, así que iniciemos. Y como es 4 de mayo, May the Force be with you. El tema de hoy corresponde al bloque 5 de su libro de texto, que son textos orales, la expresión oral. Concretamente vamos a ver qué es la mesa redonda, el foro y el debate. Partamos del principio que estos tres son propuestas orales, es decir, habladas, discursivas. No se pueden hacer por escrito y además necesitan de la presencia de varias personas, tanto en la discusión como en el público, es decir, son discursos grupales. No puede haber un debate, una mesa redonda o un foro con un solo integrante, siempre deben ser varios. Las exposiciones, por ser orales, deben de seguir el orden lógico para estructurar la información y emplear una serie de prototipos textuales como la definición, la clasificación, el análisis o la síntesis. Dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que esta explicación de un tema o asunto se utiliza en ámbitos académicos, científicos, laborales y en los medios de comunicación. Toda exposición debe contener 3 etapas: preparación, desarrollo y conclusión. En la preparación debemos hacer lo siguiente, tenemos que tener los siguientes pasos. 1. Analizar el auditorio al que nos enfrentamos, desde su cantidad, su edad, su nivel educativo o las expectativas frente al tema. Esto sirve para saber cómo manejar o cómo presentar la información a partir del uso del lenguaje. Otra cosa que tenemos que hacer es determinar los objetivos. Yo debo de saber, como expositor, a qué quiero llegar. Otro punto es, vamos a seleccionar y delimitar el tema. Ya saben, dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Si hago un tema muy general, mis conclusiones serán vagas, por generales. Debo ser muy explícito y muy específico en el tema. Otro punto es determinar las fuentes. En la medida que mis fuentes de información o mis fuentes de consulta sean confiables, también lo será mi información y mi objetividad en el tema. Otro punto es la búsqueda de información, es decir, es el plan de trabajo que debo de desarrollar para hacer mis notas. Después tengo que hacer la organización, que es la forma en la que llevaré mi esquema o plan de trabajo durante la exposición. Finalmente tengo la exposición en sí misma. Esta exposición debe tener 4 puntos fundamentales. 1. La ambientación, que todo esté listo. Yo como responsable de esto tengo que tener claro que las luces estén bien, que el sonido esté bien, que los apoyos visuales estén bien, etc. Es decir, tener el control de todo. El segundo punto es la introducción. Tengo que tener un primer momento para captar la atención de los escuchas, que estos me presten atención y tratar de no perderla. El tercer punto es el desarrollo, que es la exposición en sí misma con todos los datos. Y finalmente el cierre, que es el epílogo de la exposición para dar las conclusiones. El exponente debe hacer o debe tener en cuenta lo siguiente. 1. Tiene que conocer a su público y la relación o el interés que tiene con el tema, como veíamos antes, para saber cómo manejarlo. 2. Tengo que planificar el discurso ajustándome a los tiempos. Si a mí me dicen que yo tengo que decir todo en 10 minutos, pues decirlo en 10 minutos. Si me dan 60 minutos,
realmente llenar los 60 minutos. Es como un tiempo de clase. Tengo que adecuar el tono en función del público. No es lo mismo hablarles a un público como ustedes que a un grupo de niños o de viejitos. No es lo mismo hacerlo por una pantalla virtual como ahora lo estamos haciendo que hacerlo en vivo. Entonces yo tengo que conocer y adecuar mi tono en función del público. Tengo que cooperar en el acto comunicativo, tengo que estar dispuesto a preguntas, respuestas, ser receptivo, ser muy intuitivo de qué está haciendo mi público para que el acto comunicativo, es decir, que el mensaje llegue y se cumpla, tenga éxito. Tengo que cuidar mis gestos, mis tonos, mis maneras de hablar y mi imagen. Obviamente la imagen va a estar un poco en función de la formalidad o de la informalidad del evento, pero siempre debo tener una imagen muy cuidadosa. Tengo que observar también las reacciones de la audiencia para que si es necesario adecuar el discurso, es decir, si veo que estoy perdiendo la atención, pues ver la manera en la que logro obtenerla. Tengo que ser también muy ético y sincero en lo que digo y en la manera en la que lo digo, si no, nunca voy a convencer a mi público. Debo de evitar un poco por obvias razones ser aburrido y tengo que cuidar los principios de cortesía, saludarlos, despedirme, si hay alguna pregunta, siempre saberla dirigir. Un poco, si se fijan, es lo que hace el doctor López-Gatell en sus conferencias de las 7 de la tarde. Ahora, dentro de las técnicas de exposición oral colectiva, encontramos tres: la mesa redonda, el debate y el foro. Vamos a hablar brevemente de cada una de estas porque de aquí saldrán las dos tareas que deben presentar esta semana. La mesa redonda es una forma de exposición oral que se utiliza tanto en lo académico como en lo científico como en los medios de comunicación. Es un discurso sobre un tema específico y tiene por objetivo intercambiar ideas y propuestas y, por supuesto, defender los diversos puntos de vista de los participantes, siempre coordinados por un moderador que debe llevar el tiempo de las intervenciones y el orden de cada una de ellas. Pero finalmente el objetivo de la mesa redonda es como poner, valga la obviedad, poner en la mesa las ideas de cada uno. Sí, yo voy a defender mi idea, pero no voy a tratar de convencer al otro, simplemente voy a poner a la exposición cuáles son las ideas que tengo. Después voy a tener el debate. El debate sí es una controversia, es decir, un conflicto de alguna manera a partir de un tema entre dos o más participantes que discuten un tema polémico. Este tema polémico se llama premisa y tratan los participantes aquí sí de imponer su punto de vista. Los participantes, dependiendo la cantidad que sean, se van a agrupar en quienes estén a favor o las partes y quienes están en contra o las contrapartes. Para que el debate tenga orden, antes de realizarse, esto es bien importante, chavos, para que el debate tenga orden, los integrantes se deben de poner de acuerdo en el tema y en el subtema, así como en el orden que van a llevar y los tiempos de intervención. Por eso es tan importante que esto lo hagan antes de entrar a la mesa de debate. También el debate está coordinado por un moderador que debe ser totalmente imparcial entre las partes y las contrapartes, y su función es solamente dar las palabras e ir marcando los tiempos de las intervenciones. Según la tradición grecorromana, el discurso persigue los siguientes objetivos: enseñar, agradar, demostrar, convencer, conmover y persuadir. Y para lograrlo, la disertación, es decir, el discurso, debe presentar ideas claras, coherentes y bien estructuradas para instruir a quien va dirigido el discurso, es decir, que el público acepte con agrado estas ideas sin provocar enfado. Aquí sí, en el discurso, quien habla es uno, pero tiene que estar ante un público mayoritario, y aquí no hay un moderador. El que da el discurso sabe cuál es el tiempo que tiene y lo va a dar. Bien, con estos temas y revisando, ojo chavos, y revisando las páginas 166 a 175 de su libro, pueden hacer ahora las tareas de esta semana.
Para el miércoles 6 de mayo, es decir, en 2 días, voy a dejar asignación correspondiente, deberán llenar un andamio cognitivo sobre los temas orales. Yo voy a adjuntar el andamio. Y para el sábado 9 de mayo, a más tardar, deben hacer en equipos de 3 o de 5 personas, ojo, no de 2, no de 4, no de 6 personas, de 3 o de 5 personas, deben hacer un videodebate o una mesa redonda en video, lo que el equipo prefiera. Como yo sé que no se pueden juntar por esto de la pandemia, deben ponerse de acuerdo entre ustedes, entre el equipo, cuáles van a ser las formas y los tiempos de presentación, es decir, si van a hacer el debate o la mesa redonda, tienen que hacer el guión previo y cada uno de ustedes grabarse y después aglutinar todos los videos, incluyendo la del moderador, y editarlo de tal manera que parezca que están juntos. El tema debe de ser polémico y lo voy a dejar para que ustedes lo elijan. ¿Por qué de 3 o de 5 personas? Porque pensando en el equipo de 3, tiene que haber una parte, una contraparte y un moderador. En el caso de que sean 5 personas, tiene que haber 2 que sean las partes, 2 que sean las contrapartes y un moderador, para que todos participen en el video y tengan un papel importante que desempeñar. Les recuerdo que el miércoles 6 y el viernes 8, en el horario habitual de clases, estaré en videollamada con ustedes para resolver dudas y ampliar la información de los textos orales. Insisto, yo les voy a mandar a sus respectivos grupos las invitaciones para que se puedan entrar a la videollamada. Mucha suerte, jóvenes. Bienvenidos a este tercer parcial y may the force be with you. Porque hoy es el día Star Wars. Cualquier duda, ya lo saben, a mi celular. Cuídense mucho, jóvenes, y estamos en contacto.